A lo largo de la historia, varios grandes filósofos proclamaron ideas y principios brillantes, mientras que sus propias vidas caían muchas veces en graves incongruencias. En este video, veremos cómo 7 filósofos, admirados mundialmente por su intelecto, mostraron una inmoralidad, hipocresía o maldad que contradice todo aquello que predicaban. Esto no invalida automáticamente sus teorías, que en algunos casos siguen siendo muy influyentes, pero sí revela el lado oscuro de su humanidad. Insisto, sus ideas deben distinguirse de la coherencia de su vida. Nadie es perfecto, pero la historia demuestra que incluso los más grandes pensadores pueden ser grandes hipócritas. Empecemos. Número 7. Martin Heidegger. Martin Heidegger, célebre autor de Ser y Tiempo y una de las mentes más importantes del siglo XX, exploró como pocos la autenticidad del ser y la existencia humana. Sin embargo, en la vida real, cometió una traición ética monumental. En 1933, siendo profesor universitario, Heidegger se alineó plena y abiertamente con el régimen nazi. Asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo y se afilió con entusiasmo al partido, colaborando con ellos durante años. No fue algo pasivo, llegó a implementar políticas fascistas en la academia y en su discurso inaugural proclamó: "El Führer, y solo él, es la realidad alemana presente y futura". La hipocresía es flagrante. Por un lado, predicaba la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Por el otro, se sometió a una ideología totalitaria basada en la mentira y la violencia. Para agravar la contradicción, mantuvo una relación amorosa con su alumna, la judía Hannah Arendt, al mismo tiempo que apoyaba a un gobierno antisemita. Aunque tras la guerra fue destituido y Arendt lo perdonó en lo personal, la mancha quedó para siempre. Heidegger nunca se arrepintió públicamente y sus propios alumnos lo condenaron por no reconocer su error. Quiso hacer una filosofía pura, pero su cobardía política dejó una sombra permanente sobre su legado. Número 6. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, célebre por obras como El contrato social y Emilio, donde defendía la bondad natural del ser humano y proponía una crianza amorosa y virtuosa de los niños. Pero su vida privada estuvo marcada por una hipocresía escandalosa. Pese a escribir tratados enteros sobre educación y amor paternal, Rousseau abandonó a sus 5 hijos recién nacidos en un orfanato, uno tras otro. En sus confesiones admitió los hechos, algo que ni sus amigos le perdonaron. Voltaire, su gran rival, lo denunció públicamente por este acto monstruoso. Rousseau, de forma patética, intentó justificarse alegando que no los dejó en la puerta, sino que los entregó adentro. Una excusa cínica que solo aumentó el repudio hacia él. Proclamaba la pureza y la vida sencilla, pero actuó con una irresponsabilidad pasmosa. Aunque más tarde reconoció que la decisión le pesaba, nunca tuvo el valor de recuperar a sus hijos, un abismo doloroso entre el gran intelectual y el padre ausente. Si en el puesto anterior vimos a un hombre como Nietzsche que perdió la razón por un exceso de empatía, ahora debemos irnos al extremo opuesto. Viajaremos atrás en el tiempo para encontrarnos con alguien que despreciaba las normas sociales con un descaro tan legendario que aún sigue siendo motivo de asombro y estudio. Número 4. Diógenes de Sinope. Retrocedemos muchos siglos hasta la antigua Grecia para encontrarnos con la figura de Diógenes, el filósofo cínico por excelencia. Diógenes no solo predicaba una filosofía, él era la provocación encarnada, llevando la ética cínica a un nivel radical que muy pocos se atreverían a imitar. Su doctrina se basaba en vivir conforme a la naturaleza, lo que para él significaba un desprecio absoluto por las convenciones sociales, a las que consideraba meras hipocresías inventadas por el hombre para ocultar su verdadera esencia. Diógenes vivía en la pobreza extrema, no por desgracia, sino por elección deliberada. Según la tradición, habitaba en un barril o una tinaja grande de cerámica a las afueras de Atenas, vistiendo harapos y enorgulleciéndose de su desprendimiento de toda necesidad material. Al principio su coherencia ideológica fue notable. Un hombre que no necesitaba nada no podía ser corrompido. Sin embargo, su comportamiento cruzó rápidamente la línea hacia lo escandaloso y lo inmoral a los ojos de sus contemporáneos. Para Diógenes, si un acto era natural, como comer o hacer sus necesidades, no había razón lógica para ocultarlo. Nada natural debía ser vergonzoso. Bajo esta premisa, el cínico se volvió infame por realizar acciones deliberadamente indecentes en público. Se orinaba en las calles, defecaba en los teatros durante las funciones y, lo más notorio, se masturbaba en las plazas públicas ante la mirada atónita y furiosa de la gente.
Cuando alguien lo increpaba por tal obscenidad, Diógenes respondía con una ironía tremenda, frotándose el estómago vacío. Ojalá fuese tan fácil calmar el hambre frotándose la barriga como lo es calmar esta otra necesidad. Con frases mordaces como esta, justificaba sus actos no como locura, sino como críticas vivientes a la artificialidad de las normas. Sin embargo, aquí radica su gran contradicción. Los ciudadanos de Atenas lo consideraban un loco inmoral. El mismo Platón llegó a definirlo como un Sócrates enloquecido. Pero sus contemporáneos también señalaban su gran hipocresía estructural. Diógenes atacaba ferozmente la necesidad de las cosas materiales, pero él mismo dependía enteramente de la limosna proveniente del trabajo ajeno para comer. Rechazaba la sociedad, pero no podía sobrevivir sin parasitarla. De hecho, la vida le dio una lección de humildad forzosa cuando fue capturado por piratas y vendido como esclavo. Irónicamente, terminó sus días viviendo cómodamente en la casa de un hombre rico, Geniádies, a quien servía de tutor. Un final bastante burgués para quien vivió en un barril. Su vida fue un experimento extremo que demostró la bajeza de la indolencia y la hipocresía de desdeñar a los demás cuando los necesitas para sobrevivir. Número 3. Arthur Schopenhauer. Avanzamos hasta el siglo XIX para hablar de Arthur Schopenhauer, el célebre filósofo pesimista alemán. Schopenhauer es famoso por postular que la vida es sufrimiento y que la base de la moral es la compasión. En su ensayo, sobre el fundamento de la moral, argumentó que reconocer el dolor ajeno y sentir piedad es lo único que modera el egoísmo humano. Según él, todos somos compañeros en el sufrimiento de existir. Paradójicamente, Schopenhauer careció totalmente de esa compasión en su vida privada, mostrando un lado irascible y cruel. El incidente más atroz ocurrió a sus 33 años en Frankfurt. El filósofo se enfureció porque una vecina, la costurera Caroline Marquette, de 47 años, conversaba en el pasillo y perturbaba su concentración. Cegado de ira, Schopenhauer salió de su apartamento y agredió violentamente a la mujer, empujando las escaleras abajo y causándole lesiones severas que la incapacitaron para trabajar. La víctima lo demandó y Schopenhauer fue condenado a pagarle una pensión trimestral de 15 tháleres de por vida. Durante 20 largos años, cumplió a regañadientes con esa condena. Lo más espeluznante ocurrió en 1848, cuando la anciana murió. Libre ya de esta carga, Schopenhauer no sintió remordimiento, sino alivio financiero. Anotó fríamente en su diario la frase en latín, «Obit annus, habit onus», que significa, «muerta la vieja, se acabó la carga». Una falta de empatía heladora para quien escribió tratados sobre la piedad. Por si fuera poco, Schopenhauer era notoriamente misógino. Odiaba a las mujeres, a las que consideraba seres de ideas cortas, aptas solo para tareas domésticas. Este carácter agrio lo enemistó con su propia madre, la novelista Johanna Schopenhauer, con quien rompió relaciones dolorosamente. Su hipocresía alcanzó un nivel patético al final de su vida. Él, que despreciaba el matrimonio, le propuso casamiento desesperadamente a una joven de 17 años que vio en un teatro. Fue rechazado, quedando como un viejo ridículo. Un hombre lleno de dolor y violencia, que rugía contra el amor, pero temía la soledad. Irónicamente, hacia el final de sus días, colocó en su casa una inscripción que decía «Spes mea Christus», mi esperanza es Cristo, buscando quizá un consuelo espiritual frente al vacío. Número 2. Ayn Rand. Llegamos finalmente a una de las figuras más polémicas del siglo XX, Ayn Rand. Nacida en Rusia y asentada en Estados Unidos, fundó el objetivismo, una filosofía basada en la exaltación del egoísmo racional y la condena absoluta del altruismo. En novelas como El manantial o La rebelión de Atlas, Rand retrató héroes individualistas que luchan contra una sociedad de parásitos que viven a costa de los productivos. Predicó que aceptar ayuda del gobierno o sacrificarse por otros era moralmente reprochable. Sin embargo, su vida personal exhibió contradicciones enormes. Dos aspectos resaltan: su conducta en el amor y su relación con el Estado. Rand se erigía como la profetisa de la razón, exigiendo que todo acto fuera lógico, pero a los 50 años protagonizó un drama pasional y racional. Estando casada, inició una relación amorosa con Nathaniel Branden, un discípulo 25 años menor. Convenció a su esposo y a la esposa de Branden de aceptar esta aventura racional. Todo funcionó hasta que Branden se enamoró de una mujer más joven. Al enterarse,
La mujer de hielo estalló en una furia descontrolada. Devastada en su orgullo, lo maldijo a gritos, deseándole impotencia sexual y gritándole: «Si te queda una pizca de moralidad, serás impote en los próximos 20 años». Luego, se dedicó a destruir su reputación. Esta explosión mostró a una mujer herida, celosa y vengativa, movida por las pasiones irracionales que ella misma condenaba. Pero la mayor hipocresía llegó al final de su vida. Tras décadas denunciando los programas públicos como un robo, a Rand se le detectó cáncer de pulmón. Ironía cruel, pues negaba los peligros del tabaco. Arruinada por los gastos médicos, hizo lo impensable. Aceptó inscribirse en la Seguridad Social y el Medicare para que el gobierno pagara sus facturas. Para evitar el escándalo, lo hizo bajo el nombre de su esposo, firmando como Ann O'Connor. Así, los mismos parásitos y el sistema de ayuda pública que ella despreciaba terminaron salvándola de la ruina. Este hecho generó un revuelo enorme tras su muerte. Si conoces a Ayn Rand, sabrás que su hipocresía es del tamaño de una montaña. Poco antes de morir dijo: «Nadie puede tenerlo todo», y su propia vida, llena de dependencia estatal y pasión irracional, lo demostró con creces. Aquí tienes la parte final del guión. He conectado la historia de Ayn Rand con la de Marx para mantener el flujo, corregí los nombres históricos, Hélène de Muth y Jenny von Westenbell, y condensé la conclusión para darle un cierre filosófico potente, ajustándome estrictamente a las 500 palabras solicitadas. Si la hipocresía de Ayn Rand respecto al capitalismo te pareció escandalosa, prepárate, porque cerramos esta lista viajando al extremo ideológico opuesto. Vamos con el hombre cuyo pensamiento prometía liberar a la humanidad de la explotación. Número 1. Karl Marx. Encabezando la lista tenemos a Karl Marx. Junto a Engels, formularon la teoría comunista, denunciando la opresión capitalista y abogando por una sociedad sin clases y el fin de la explotación del hombre por el hombre. Nobles ideales, que sin embargo contrastan brutalmente con su vida privada. Marx dedicó su existencia a la causa obrera, pero en su intimidad explotó la lealtad de quienes lo rodeaban. El caso más grave es el de su criada, Hélène de Muth. Hélène sirvió a la familia Marx durante décadas, limpiando y cocinando sin recibir salario alguno. El profeta de los oprimidos tenía en la práctica una sirvienta en condiciones de semi-esclavitud. Pero la hipocresía fue más allá. En 1850, Marx dejó embarazada a Hélène. Nació un niño llamado Freddy. Para evitar el escándalo con su esposa Jenny y salvar su reputación pública, Marx orquestó un engaño monumental. Persuadió a su amigo Engels para que asumiera la paternidad. Engels aceptó por lealtad, y el niño fue entregado a una familia adoptiva. El secreto se mantuvo 40 años hasta que Engels confesó la verdad en su lecho de muerte. Marx, el defensor del proletariado, abandonó a su propio hijo y explotó a una mujer trabajadora para salvar su ego burgués. En lo económico, la contradicción era igual de flagrante. Marx condenaba el capital, pero vivió toda su vida mantenido por el dinero de Engels, cuya fortuna provenía de las fábricas textiles de su familia, es decir, del mismo sistema capitalista que ambos juraron destruir. Además, Marx era un mal administrador. Se endeudaba crónicamente y dejaba de pagar a los pequeños comerciantes de su barrio, como el carnicero o el panadero. Ridiculizaba a la burguesía por no pagar salarios dignos, mientras él estafaba a los trabajadores que le daban de comer. Hemos recorrido la vida de 7 pensadores brillantes cuyas acciones ponen en relieve una verdad incómoda. La grandeza intelectual no garantiza la integridad moral. Mi intención no es hacer leña del árbol caído, sino humanizar a estas figuras. Comprender que ni los genios escapan a las tentaciones, la ira o la incoherencia que nos asedian. A todos. Sus ideas pueden seguir siendo valiosas, pero sus biografías nos sirvan de recordatorio. Predicar una moral es mucho más fácil que vivir conforme a ella. Al final, nadie es totalmente consecuente. Si ver estas contradicciones nos hace más conscientes de nuestra propia condición y nos invita a ser menos hipócritas de nuestra vida diaria, este viaje habrá valido la pena. La verdad y la vida siempre nos exigirá nuestra más honda sinceridad. Gracias por acompañarme en este análisis. ¿A qué otro filósofo hubieses incluido en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.